Pero antes que todo quiero agradecer, primero que todo, las presentaciones de los tres profesores que colocan en contexto este ejercicio académico e intelectual que es este seminario. Pero dejar también constancia de que me siento realmente muy halagado de haber sido invitado al seminario, en esta que es, mucha gente no sabe esto, pero San Marcos es la universidad más antigua del continente americano. Y tenemos además a la Facultad de Ciencias Económicas que está llegando al siglo y medio de existencia y de trabajo académico. De manera que para mí es realmente muy honroso participar como expositor en este seminario. El tema del seminario, además, gobernabilidad y política económica, es de la más alta relevancia y actualidad. Como sabemos, y ya lo han dicho los profesores que me anteceden, en nuestros países se ha ido generalizando un sentimiento de rechazo a los modelos de desarrollo imperantes. Y se ha instalado una búsqueda de modelos alternativos, lo cual genera desafíos mayores a las políticas públicas, por un lado, pero además genera tensiones, contradicciones y conflictos en las sociedades nacionales, tanto a nivel económico como social y político. A ello tenemos que agregar, evidentemente, el impacto de los grandes cambios que están teniendo lugar en el ámbito internacional, la pugna hegemónica entre Estados Unidos y China, los efectos de la pandemia y, más recientemente, la guerra en Europa. En este contexto verdaderamente turbulento, la cuestión de la gobernabilidad aparece como ineludible. Siguiendo a Klaus Hofe, voy a entender por gobernabilidad la relación entre, por un lado, el volumen y la naturaleza de las demandas de la ciudadanía y la extensión e intensidad del conflicto social que conllevan, y por otro, el poder de intervención y la capacidad de dirección del aparato estatal para satisfacer esas demandas y para procesar esos conflictos de manera ordenada y regular. Dos dimensiones, por consiguiente, de la gobernabilidad que están estrechamente vinculadas, pero son diferentes. La que más frecuentemente se analiza en la literatura es la relativa a demandas y conflictos, es decir, qué rasgos de la economía y de la sociedad y de la política pueden facilitar, o mucho más a menudo, dificultar, obstaculizar la gobernanza. En mis observaciones de esta tarde voy a centrarme en el otro lado de la medalla, en la cuestión de la capacidad del Estado para adoptar e implementar políticas económicas para la construcción de nuevos modelos de desarrollo. La razón de esta elección es que en mi trabajo sobre la gobernanza económica mundial, particularmente en el área de comercio y de inversiones, me he encontrado con un fenómeno que me parece altamente preocupante. Y es la erosión de la capacidad de los estados nacionales de formular e implementar políticas económicas debido a la expansión de las disciplinas y restricciones contenidas en tratados e instrumentos internacionales de comercio e inversión, tanto multilaterales como bilaterales. Restricciones y disciplinas que están basadas en el modelo de capitalismo liberal anglosajón y claramente tienen por objetivo consolidar ese modelo a nivel internacional y doméstico. Este fenómeno se inicia a principios de la década de los 80, cuando los gobiernos de los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos, y las empresas multinacionales, plantean que es necesario reformular la gobernanza económica mundial para ponerla a tono con los grandes cambios introducidos por la globalización. El objetivo explícito de este planteamiento era establecer regímenes internacionales que proporcionaran un marco normativo al proceso de globalización, permitiendo facilitarlo y profundizarlo. Implícito en la propuesta estaba el objetivo, como anticipaba, de consolidar, a través del establecimiento de disciplinas internacionales, el modelo de capitalismo de mercado y fomentar la expansión y penetración globales del capital multinacional. El punto de partida de este esfuerzo fue una ofensiva diplomática encabezada por el gobierno de los Estados Unidos
con el apoyo de otros países de la OCDE, para lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales en el GATT. Objetivo central de esta era extender la gobernanza económica mundial a nuevas áreas, en particular la liberalización del acceso a los países en desarrollo para los proveedores de servicios e inversionistas internacionales, y además incorporar normas de protección a la propiedad intelectual, en particular las patentes. Esta propuesta fue inicialmente resistida por los países en desarrollo, que estaban preocupados por conservar su capacidad de regulación de los servicios, particularmente los de utilidad pública, preocupados de seleccionar las inversiones extranjeras en función de su potencial de contribución al desarrollo nacional y preocupados de preservar el acceso a la tecnología internacional, especialmente en materias vinculadas al desarrollo industrial y a la salud pública. Sin embargo, la fuerte presión de los países desarrollados hizo que los países en desarrollo finalmente aceptaran, en 1986, la inclusión de estos temas en la agenda de negociaciones de la llamada Ronda de Uruguay, que 7 años más tarde iba a terminar con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Para llegar a este acuerdo obtuvieron naturalmente algunas concesiones de los países desarrollados. En materia de inversiones, por ejemplo, no se aceptó la idea de abrir el ingreso indiscriminado de capitales extranjeros ni de establecer regímenes judiciales preferenciales para los inversionistas extranjeros. Pero sí se aprobó un acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, que prohíbe medidas que obliguen el uso de insumos de origen nacional e impongan obligaciones de exportación. Medidas que, como todos sabemos, fueron empleadas por los países del Asia Oriental en su llamado milagro económico. Ese es el texto del artículo de este acuerdo, que específicamente prohíbe medidas que obliguen o induzcan al uso de insumos de origen nacional, restrinjan la importación de insumos a un porcentaje del valor de la producción exportada por la empresa, o limiten la disponibilidad de divisas para la empresa a un porcentaje de las divisas generadas por sus exportaciones. En el caso de los servicios, el principal logro de los países en desarrollo fue la adopción del enfoque llamado de lista positiva, según el cual los sectores de servicios abiertos a la liberalización son solamente los enumerados taxativamente en una lista presentada por cada país al momento de acceder al acuerdo. Ese fue un logro. Sin embargo, el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios también contenía disposiciones que claramente limitaban la capacidad de regulación del Estado con respecto al sector servicios. Por ejemplo, el hecho de que el Estado no puede... No. ¿Puedo volver a esto? Claro. El hecho de que el Estado no puede fijar el número, el tamaño de los sectores, del sector de servicios en términos del número de proveedores, del valor de las transacciones, del número de transacciones y el número de personas empleadas en total o por empresa. Y todo ello al margen de que las empresas sean nacionales o extranjeras. Siguiente. Donde hubo el triunfo más decisivo de las multinacionales fue en materia de propiedad intelectual, con el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como TRIPS. Hasta ese momento, la propiedad intelectual se regía por dos convenios internacionales que permitían que los países pudieran eximir del pago de patentes a algunas patentes que fueran muy importantes, en particular para el derecho a la salud de la población. Era posible, y ahí sí lo hicieron países como la India o como Brasil, utilizar las patentes sin pagar el royalty correspondiente en función de la necesidad de preservar el derecho a la salud de la población. Eso se termina con la aprobación de este acuerdo de la OMC, que obliga a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio a respetar todas las patentes internacionales sobre cualquier materia y establece solamente condiciones restrictivas para poder hacer excepciones por razones de salud. Esta inclusión de los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual en la OMC fue muy rechazada, por cierto, por los países en vías de desarrollo, pero también por analistas muy partidarios de la globalización y del libre comercio. Siguiente, por favor. El principal de los cuales es el profesor Jagdish Bhagwati,
de la Universidad de Columbia, autor de un libro que se llama En defensa de la globalización, pero que pensaba que era un error gravísimo el incluir la temática de las patentes y de la propiedad intelectual en la OMC. Se escribió fue como una inyección de células cancerosas en un cuerpo sano. Virtualmente, por primera vez los lobbies corporativos farmacéuticos y de software habían conseguido distorsionar y deformar una importante institución multilateral, desviándola de su misión y sentido propios, la promoción del comercio, y transformándola en una agencia recolectora de royalties. El resultado de este primer proceso fue introducir cambios muy importantes en el sistema de gobernanza del comercio mundial. Primero se expandió considerablemente el componente normativo del régimen multilateral de comercio, creando un cuerpo relativamente detallado de reglas de funcionamiento del comercio internacional, que no existía antes de la Ronda de Uruguay. Segundo, se expandió el ámbito de las reglas a áreas no estrictamente comerciales, pero relacionadas con el comercio, como son precisamente inversiones y propiedad intelectual. Tercero, se expandió el ámbito de las reglas a la esfera interna de los países, prescribiendo o prohibiendo determinadas políticas en contraposición con el régimen del GATT, que se centraba en la no discriminación en la frontera. El GATT reglaba esencialmente el movimiento de bienes y servicios a través de fronteras, pero esencialmente no intervenía en la forma en que esos bienes y servicios se trataban internamente, salvo en términos del trato nacional. Los países desarrollados y sus multinacionales no quedaron plenamente satisfechos con el resultado de la Ronda de Uruguay y continuaron insistiendo en expandir las fronteras de la OMC, cubriendo nuevas disciplinas en áreas externas al comercio. Esto fue resistido por los países en desarrollo, y en vista de ello, Estados Unidos y la Unión Europea tornaron su atención hacia conseguir tratados bilaterales de comercio que incluyeran las normas que no habían sido aceptadas en la OMC. A partir del año 2000, Estados Unidos firmó 17 tratados bilaterales de libre comercio, entre ellos con Chile y con Perú, y la Unión Europea firmó 24 en el mismo periodo, en los que se incorporan varias de las propuestas que no prosperaron en la OMC. Prominente entre ellas está la introducción de listas negativas en servicios e inversiones. Esto quiere decir que en el caso de los servicios se abren a la presencia extranjera en los países signatarios todos los sectores, salvo los incluidos en una lista taxativa anexa. En el caso de inversiones, similarmente, la lista negativa significa que cada país está abierto a cualquier inversión proveniente del otro, salvo en sectores indicados en la lista, sin necesidad de autorización basada en un examen previo de su contribución potencial al desarrollo. Y con respecto a la tecnología, se establece la prohibición en varios de estos acuerdos de exigir que el inversionista extranjero transfiera tecnología al país en que invierte. Nueva pantalla, por favor. En el caso del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos-Chile, el artículo 10.5 del requisito de desempeño establece que ninguna parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos. La letra F es transferir a una persona en su territorio de tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento de su propiedad. En otras palabras, el elemento muy central en defensa de la inversión extranjera y en la posibilidad de acceder a tecnología más avanzada queda básicamente terminado por este tipo de disposiciones. Los acuerdos bilaterales además consagran un régimen judicial especial conocido como solución de diferencias de inversionista-Estado. Este régimen concede a inversionistas privados el derecho a demandar al Estado en un procedimiento arbitral internacional para reclamar indemnización por actos del gobierno que hayan perjudicado las expectativas de beneficio y de ganancia del inversionista en negación de lo que se llama un trato justo y equitativo. El arbitraje se rige por el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, que creó a su vez el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, perteneciente al Banco Mundial. Los árbitros son ad hoc, nombrados por acuerdo de las partes, y si no lo hay, por el CIADI. ¿No pantalla, por favor? No, pasemos por favor a la pantalla número 9. Ahí, esa también. Aquí está lo esencial de este régimen: tribunal arbitral ad hoc para conocer exclusivamente la controversia
comúnmente compuesto de 3 miembros, 2 designados respectivamente por las partes y el tercero designado de común acuerdo o en su defecto por el presidente del Consejo Administrativo del CIADI. El fallo es vinculante y definitivo, no existe apelación, aunque es posible la revisión por razones procesales, y el objetivo es decidir si se ha violado el principio de trato justo y equitativo, las expectativas legítimas de los inversionistas o ha habido expropiación indirecta y en el caso de que cualquiera de estas cosas hubiera sucedido, otorgar una indemnización. Nueva pantalla, por favor. Este régimen ha sido objeto de una crítica muy acerba, que por cierto la encabeza la Unión Europea, ¿no? Primero de carácter procesal, falta de uniformidad, coherencia, previsibilidad y corrección de las decisiones arbitrales, falta real o aparente de independencia e imparcialidad de los árbitros y los decisores. El hecho de que estos tribunales sean ad hoc permite que se genere, en la visión de muchos, un grupo internacional de abogados especializados que funcionan como árbitros y jueces en algunos casos y funcionan como abogados, particularmente de las multinacionales, en otros casos parecidos. Con lo cual se produce una relación casi incestuosa entre los intereses de las partes y los jueces que van a decidir los casos. Excesivo costo y duración de los procesos. El proceso a veces dura 3, 4 años con costos muy altos que en principio se reparten por mitades al margen de quien gana el juicio. En la práctica, a menudo el tribunal le otorga un cargo menor al que ha ganado el juicio, pero aún así hay un costo importante. Ha surgido la llamada financiación por terceros, en la que empresas internacionales ofrecen pagar los costos de un país, de un inversor que está demandando a un país, esperando recibir un porcentaje del resultado final de la indemnización del caso. Lo que hace posible que haya casos frívolos, en el sentido de que no hay realmente gran posibilidad de ganarlos, hay alguna, pero el Estado, el inversor, digamos, que demanda al Estado, se siente protegido por el hecho de que hay otro inversor que está cubriendo los costos y esperando ganar para recibir un porcentaje. Inexistencia de la apelación y el llamado efecto paralizante, o chilling effect, que hace que los países, precisamente por estos costos que se cubren de todas maneras, se plantean de todas maneras al margen de quien gane, en muchos casos no se atreven a pasar legislación, reglamentación o políticas que puedan afectar las ganancias de las empresas por temor a que empiecen estos juicios. Aquí volvamos, por favor, a la número 7. Exactamente. Porque recientemente ha habido 2 elementos nuevos y parcialmente contradictorios que han complicado el análisis, ¿verdad? De hecho, en este momento, con todas estas especificaciones que acabo de indicar, lo que se ha producido efectivamente es un proceso de, como decía, de erosión de la capacidad de los estados de llevar adelante políticas, particularmente política industrial, de apoyo a la industria nacional, ¿no? Políticas selectivas, políticas de capturar de tecnología, que ahora son ilegales, ¿no? Si comparamos lo que pasó en Corea, por ejemplo, donde todas estas políticas fueron aplicables, porque no eran ilegales en ese momento, hoy día eso sería imposible. 2 cosas han sucedido. La primera, una propuesta de la Unión Europea para reformar la Organización Mundial del Comercio en el sentido de profundizar este proceso de expansión de las fronteras de la Organización Mundial del Comercio y de consiguiente reducción del espacio de política de los Estados. Y en particular están centradas estas propuestas de reforma en el rol del Estado en la economía y en la transferencia de tecnología. Lo que hay en pantalla está tomado textualmente de la propuesta de la Unión Europea, que dice: las empresas de propiedad estatal en varios países son el instrumento a través del cual el Estado influye decisivamente en la economía, a veces con efectos distorsionadores. Debe haber nuevas normas enfocadas en el comportamiento de las empresas estatales en sus actividades comerciales. Son necesarias normas estrictas contra las prácticas que obligan a las empresas a transferir innovación y tecnología al Estado o a sus competidores. La Unión Europea dice que tiene la intención de seguir debatiendo estas cuestiones, en primer lugar, a través de su cooperación trilateral con los Estados Unidos y el Japón,
pero también con cualquier miembro de la OMC interesado. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Siga. Parte importante de la crítica al sistema de solución de controversias interferente-Estado es el hecho de que los criterios que se usan para establecer que ha habido una violación están pareciendo extremadamente vagos y atentatorios contra la posibilidad de modificar las disposiciones legales y reglamentarias existentes al momento de la inversión. Idea de la expectativa razonable, que quiere decir básicamente que si el inversionista cuando invierte recibe de parte del Estado señales de que va a obtener un cierto nivel de ganancia, y hay después modificaciones legales, reglamentarias o de políticas que reducen esa posibilidad de ganancia, el inversionista tendría derecho a demandar al Estado sosteniendo que le cambiaron las reglas del juego y por consiguiente tiene derecho a indemnización. Un caso icónico es el de un inversionista domiciliado en Suecia que invirtió en Rumania, que inició una demanda contra el gobierno de Rumania por una medida que retiraba ciertos incentivos a la inversión. Los árbitros determinaron que la medida era una acción razonable en pos de una política racional. En realidad, la eliminación de los incentivos era un requisito para el ingreso de Rumania a la Unión Europea. Sin embargo, y al mismo tiempo, dictaminaron que se trataba de una infracción del trato justo y equitativo, debido a que Rumania había creado una expectativa razonable de estabilidad regulatoria. Para establecer la expectativa razonable, el tribunal alegó, es irrelevante que el Estado quiera realmente obligarse. Es suficiente que actúe de una manera que razonablemente dé a entender que se está obligando. Está creando la expectativa. Siguiente. En otro caso se fue incluso más lejos. Este es un caso que está no en el ICSID, sino que en el Tribunal Arbitral de Londres. La Occidental Exploration and Production Company contra la República de Ecuador, en que Ecuador retiró algunos incentivos que la compañía sostuvo que eso estaba en violación del principio del trato justo y equitativo y de las expectativas razonables. Y el Tribunal Arbitral dijo, aunque el tratado no se define un tratamiento justo y equitativo, el preámbulo registra claramente el acuerdo de las partes de que dicho tratamiento es deseable a fin de mantener un marco estable para la inversión y la utilización efectiva máxima de los recursos económicos. La estabilidad del marco legal y de negocio es en consecuencia un elemento esencial del tratamiento justo y equitativo. Otro párrafo agrega ya, ciertamente existe una obligación de no alterar el ambiente legal y de negocios en el cual se ha realizado la inversión. Es decir, se está creando una presunción de invariabilidad del régimen legal, administrativo y político en el que se hace la inversión, lo que hace, obviamente, muy difícil, si no imposible, modificar el modelo de desarrollo dentro del cual se realiza esa inversión. Siguiente. Como decía, está claro que todo esto implica que el reproducir el tipo de planteamiento de política que formularon los países del este asiático es hoy día ilegal. Un economista chileno, Fernando Francillo, que fue una autoridad importante en el análisis del milagro del este asiático, dice claramente que había una política selectiva y cuidadosa, proteccionista, que utilizaba mecanismos arancelarios, no arancelarios, en el caso de Corea, reforzando ambos con disposiciones relativas al acceso al mercado de divisas. La selectividad se refería no solo a la identificación de los sectores, sino inclusive a empresas, vinculándose a las divisas autorizadas para importaciones con las exportaciones generadas, en las cuales se utilizaban esas importaciones. Si la idea era que los inversionistas no importaran y gastaran por consiguiente más divisas de aquellas que podían obtener con las exportaciones del producto final. Siguiente. De manera que en este momento ya existe un conjunto de restricciones importantes a la capacidad del Estado Nacional de efectuar políticas de transformación productiva y de transformación de las relaciones de producción debido a esta expansión de las disciplinas internacionales que ha sido objeto de políticas deliberadas, tanto de los gobiernos de los países desarrollados como de las multinacionales. Lo interesante es que al mismo tiempo hay un proceso paralelo que en cierta medida va en la dirección contraria.
Y eso genera una situación extremadamente compleja y de nuevo turbulenta, la que va a ser necesario analizar con mucho cuidado. Y es que como consecuencia del conflicto entre China y Estados Unidos, conflicto hegemónico, y de la pandemia, han reemergido tendencias proteccionistas y tendencias de autosuficiencia, particularmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En particular en Estados Unidos, esto lo inició evidentemente la administración de Trump, que tomó una posición extrema. Pero cuando llega la administración de Biden, no cambia esa actitud fundamental, que es sostener que en el caso de la relación con China, China está fundamentalmente aprovechando deslealmente ciertos mecanismos, ciertos instrumentos, y por conseguir Estados Unidos tiene el derecho de responder a eso con instrumentos y mecanismos parecidos. El principal de los cuales, evidentemente, es la política industrial, la protección de la industria nacional a través de reformas arancelarias y no arancelarias, y los subsidios y las subvenciones a las industrias nacionales. La Trade Representative de los Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai, lo dijo muy claramente. En reuniones con mis homólogos del G7, la ASEAN, el G20 y otros grupos, he escuchado mucho sobre la necesidad de normas y prácticas comerciales que reconozcan las prioridades económicas nacionales esenciales. Creemos que la política industrial y la política comercial deben complementarse. Para hacerlo, el comercio tiene que ser algo más que una liberación sin restricciones, abaratar costos y maximizar la eficiencia. No hemos renunciado, dice, a la apertura del mercado, la liberalización y la eficiencia. Pero no puede ser, dice, a costa de debilitar aún más nuestras cadenas de suministro, exacerbar los riesgos de la dependencia de otros, diezmar nuestras comunidades manufactureras y destruir nuestro planeta. Es decir, emerge la idea de que la globalización sin límites, indiscriminada, genera situaciones de fragilidad en las economías, incluso desarrolladas, por esta idea de las cadenas de valor mundial, que nos hace depender en sus insumos de productos que vienen de otras partes del mundo que pueden estar sujetos a restricciones importantes, como fue la que producidas por la pandemia. Siguiente. En Europa también están surgiendo, ¿verdad? En el caso más extremo tal vez es el de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha dicho claramente: tenemos que reconstruir nuestra independencia agrícola, sanitaria, industrial y tecnológica francesa y una mayor autonomía estratégica europea. Retoma un cierto lenguaje golista, digamos, el presidente Macron. Phil Hogan, comisionado de Comercio de la Unión Europea, dijo: tenemos que ver cómo construir cadenas de suministro resilientes basadas en la diversificación. Y la ministra de Comercio de Holanda: ¿cómo se puede mitigar la dependencia excesiva de países como China o India cuando se trata de bienes esenciales? Preocupación por la dependencia de insumos externos, por la falta de resiliencia de las economías. Es decir, una situación extremadamente compleja, con tendencias contradictorias, con tendencias difíciles de definir con claridad, pero en la cual se está planteando dentro de esta pugna hegemónica de Estados Unidos-China, la idea de parte de los Estados Unidos de tratar de obtener e incluso exigir que los países de América Latina se alineen con los Estados Unidos en el conflicto con China. Y en este punto, con dos colegas chilenos, Jorge Jaime y Carlos Ominami, hemos hecho una propuesta que denominamos no alineamiento activo, como forma de desarrollar una estrategia latinoamericana frente al conflicto de las grandes potencias, que consiste esencialmente en rechazar la idea de adherirse o alinearse a priori con ninguna de las dos potencias u otra que puedan surgir. Rusia está emergiendo ahora como una posibilidad de desafío a la hegemonía norteamericana. La idea es no aceptar que de entrada, a priori, y para todos los efectos, haya que alinearse con una u otra, sino que en cada caso analizar la situación específica, definir el interés nacional que existe en esa situación y definir el alineamiento con respecto a ese interés que puede variar en el tiempo y en el espacio. Esta idea, digamos, está evidentemente, tiene raíces en el no alineamiento de la época de la Guerra Fría, pero con diferencias muy importantes, ¿no? El mundo es muy diferente y por consiguiente nosotros no estamos tratando de revivir el movimiento de los no alineados, que todavía existe por lo demás, sino que hablar de un alineamiento que al mismo tiempo plantea la necesidad de proactividad, de plantear políticas y líneas de acción comunes del continente que puedan superar las dificultades generadas por la pugna hegemónica.
Estas son, por un lado, relativas a la gobernanza mundial y por otro lado, relativas a la gobernanza nacional. La anterior, por favor, a esta. Esa. En materia de política económica, y aquí entro nuevamente a la del seminario, ¿verdad? Planteamos que el nuevo elemento activo en materia de comercio supone primero expandir sin discriminación el comercio, incluyendo en particular el comercio sur-sur. Integrar la política comercial en la política de desarrollo. Un poco lo que decía la embajadora. Y equilibrar autosuficiencia y resiliencia con integración en la economía mundial, particularmente al unirse a las cadenas de valor mundiales. Respecto a la inversión, una línea de no elemento activo plantea primero diversificarla, segundo, atraer, evidentemente, inversión extranjera, pero por la vía de ofrecer un clima de inversión sólido y confiable, en lugar de ofrecer beneficios excepcionales, a menudo efímeros. Y tercero, muy importante, no transar la autoridad reguladora del Estado Nacional de regular la inversión para poder que esa inversión llegue. Y finalmente, en finanzas, mantener vínculos con las instituciones de Bretton Woods, así como los bancos regionales de desarrollo, unirse y utilizar instituciones financieras emergentes del sur global, en particular el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Banco Asiático de Desarrollo de Infraestructura. Siguiente. Y en materia de gobernanza mundial, para efectos activos, tratar de incidir en la forma que se está configurando el régimen de gobernanza de la economía mundial globalizada. Primero, por fortalecer el multilateralismo, identificando los bienes públicos mundiales que requieren de gestión y protección multilateral, como son, por ejemplo, el medio ambiente, y reforzar y crear instituciones multilaterales apropiadas. Pero al mismo tiempo resistir la instrumentalización del multilateralismo para consolidar el modelo neoliberal y la penetración de las multinacionales, en áreas cruciales como inversión extranjera, derechos de propiedad intelectual. Y en ese punto, la posición china está más cerca de la posición del no elemento activo que la posición de los Estados Unidos. Finalmente, fortalecer los acuerdos de instituciones regionales que lamentablemente, como todos sabemos, en nuestros países, en nuestro continente, han sufrido embates muy serios que están en situación en este momento deplorable, pero es el momento de intentar ese espíritu de colaboración y de integración latinoamericana, que no, es lo único que permite a la América Latina tener un papel verdadero en el concierto de los países. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos su intervención, doctor Fortín, y estemos a la expectativa. Tenemos también sobre el tema que usted ha disertado, la intervención de un panelista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y director de la unidad de posgrado de nuestra facultad, el doctor Lenin William Postigo de la Mota. Va a intervenir sobre el tema y también posteriormente de su intervención recogeremos algunas preguntas, algunas inquietudes y le agradeceremos, doctor, estar atento para a ver si podemos ampliar algunos conceptos que usted nos ha transmitido. Doctor William Lenin Postigo, esperamos su intervención. Debo decir que el doctor William Postigo es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Master of Science en de la Universidad of East Anglia de Inglaterra y Máster en Estudios del Desarrollo del Institute of Social Studies de Holanda. Ha desempeñado importantes cargos directivos en instituciones públicas y de cooperación internacional y realiza consultoría en los temas de su especialidad
para instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado artículos académicos en revistas de Perú y el de... Actualmente es profesor principal en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor William Postigo tiene el uso de la palabra. Doctor William, su micrófono. Bien, okay. Doctor William. Bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿le escuchamos? A ver, he cambiado de computador porque parece que en el otro computador no se me escuchaba ahí. Bueno, buenas noches a todos. Muy interesante la exposición del doctor Fortín. Y yo quería comentar su presentación partiendo de las observaciones que él tiene con relación a la OMC y la política de Estados Unidos respecto de las posibilidades de desarrollo de nuestro esta cuestión de la política, por ejemplo, que ha planteado que incluso Estados Unidos en la actualidad está considerando la aplicación de políticas industrial, nos trae a la memoria la tesis de Gary Becker en los años 80, según la cual la mejor política industrial es la que no existe. Un lema prácticamente que se ha utilizado extensivamente en América Latina, ¿no? Y particularmente en el Perú. Básicamente, la idea en los años 80 era que todos los males económicos que habíamos tenido en esta región habían sido consecuencia del intervencionismo estatal y del intento equivocado de tratar de dirigir la fuerza del mercado para promover un proceso de inversión. Y que por lo tanto la solución era retirar al Estado completamente de la gestión económica, liberalizar los mercados. Hay un proceso extenso de liberalización económica que incluye el comercio internacional, ¿no? Y que lleva a incluso en la Constitución del Perú, incluir cláusulas como que, por ejemplo, no se puede discriminar entre el inversionista extranjero y el inversionista nacional. Esto que típicamente los países utilizan como instrumento de negociación con otros países para concederse este tipo de tratamiento, en el Perú simplemente lo abandonamos como un poder de negociación y declaramos unilateralmente que no íbamos a hacer ninguna distinción de ningún entre los inversionistas nacionales y los extranjeros. Incluso para el Estado, una de las políticas más usadas siempre ha sido, a través de las públicas, darle preferencia a los nacionales, algo tan elemental. Eso también está proscrito en nuestra Constitución. Y me hacía acordar el doctor sobre estas sentencias de los árbitros, ¿no? En el Perú
sentencias que favorecen pues, a las empresas, ¿no? En el Perú, en los años 90, allá por 98, se aprobó una ley según la cual era una ley para promover la inversión privada, ¿no? Entonces, aquellos que hicieran inversiones, tener una desgravación tributaria concordante con el monto de la inversión. Más inversión, mayor la desgravación tributaria. Entonces, algunas empresas de todo tipo, entre ellas mineras, además en un contexto en que los precios internacionales han sido sumamente favorables para estas empresas, y también empresas eléctricas, por ejemplo, decidieron, después de que se venció este plazo de la ley se aprobó en el 97 o 98 y era por 5 años, ¿no? Solamente por 5 años, y en ese periodo se iba a aplicar el incentivo. Decidieron ir al Tribunal Fiscal que después de que se venció el plazo de esta ley, para ellos la ley tuviese una vigencia ilimitada, y es vigente hasta hoy día, ¿no? Y el argumento es terrible, porque el Estado había firmado convenio de estabilidad tributaria, cuya finalidad era que el Estado no modificara la ley. Y aquí no se modificó ninguna ley, solamente que la ley tenía un inicio y un fin, era 5 años de plazo. Pero ellos dijeron que no, que los convenios de estabilidad tributaria no era para que el Estado no modifique el marco normativo, sino que los convenios de estabilidad tributaria congelaban el régimen tributario para las empresas que habían firmado estos convenios. Y por lo tanto, habiéndose vencido la ley y no habiendo modificado el Estado nada, esos incentivos continuaban vigentes para ellos. Y son un montón de empresas, ¿no? Además, como decía, en un contexto en que los precios internacionales eran sumamente favorables para las mineras, y eso sigue vigente hasta hoy día. Y esa es la forma como nos aplican, ¿no?, las normas cuando recurrimos a los árbitros, ¿no? Porque los árbitros generalmente son abogados, ¿no?, que vienen del sector de los negocios y cuya mentalidad pues no es la visión del interés público, sino que ellos están principalmente los intereses empresariales. Pero decía que en los años 80, Gary Becker había convertido pues en un lema esto de que la mejor política industrial. Desafortunadamente tuvimos esta coyuntura de precios internacionales, de endeudamiento internacional con altas tasas de interés, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos impusieron a través de su condicionalidad para refinanciar estas deudas que aplicáramos este tipo de políticas de liberalización. Ahora, estamos en los años 80, han pasado los 80 y han pasado los 90, y en la década del 2000, dos economistas importantes, Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, y Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, sostuvieron tempranamente, Ha-Joon Chang en 2002, Danny Rodrik en 2004, que la política industrial era muy importante para el desarrollo de los países y un rol importante para el Estado en ese contexto, en el contexto de la aplicación de una política industrial. A partir de ahí se abre un debate muy interesante, ¿no?, en el que intervienen economistas destacados, pero ya en 2012 el Banco Mundial publicó un libro con el título de New Structuralist Economics, en donde básicamente discute si se debe o no hacer política industrial, sino cuál es la mejor política industrial. Lo que evidentemente revierte esta idea de que no deberíamos tener una política industrial, y más bien cambia la pregunta, y la pregunta es ¿cómo debería ser la política industrial para que funcione mejor? Incluso economistas destacados como Joseph Stiglitz, ¿no?, premio Nobel de Economía, él ha planteado también después, más o menos por 2016, 2015, que la política industrial está de regreso y que ello está muy bien. Hasta el Fondo Monetario Internacional, en 2019 se publicó un artículo de que tiene un título además sugestivo, ¿no? The Return of the Policy That Shall Not Be Named,
el retorno de la política que no debería ser nombrada, lo que alude a esta proscripción incluso del política industrial, ¿no? Y aún los economistas ortodoxos no quieren utilizar política industrial, sino política de competitividad, ¿no? Con lo que aluden esencialmente a que no hay que intervenir en los mercados libres. Los mercados libres funcionan bien, que lo que hay que hacer es tratar de dar facilidades y crear un entorno favorable para la inversión extranjera. Pero cuando uno ve la experiencia, como Corea o Taiwán, que son los últimos que han logrado desarrollarse y que son más o menos países como de la dimensión de los países de América Latina, lo que caracteriza el proceso industrial de estos países es que ellos intervinieron a través del Estado, algunas de las cosas que ha señalado el doctor Fortín, ¿no? De incentivos para las empresas, piso para las empresas, condicionamiento de transferencia tecnológica a las empresas transnacionales, una serie de instrumentos que desafortunadamente ya el marco internacional de la OMC, incluso los tratados de libre comercio, está tratando de cerrar, ¿no? Todas estas cosas que nos ha señalado el doctor Fortín, pues también existen en el Tratado de Libre Comercio con el, ¿no? Y el Perú, increíblemente, además, no solamente ha hecho un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha tenido una política de hacer tratados de libre comercio con todos los países. Lo más increíble es que, como ha declarado uno de los artífices de este proceso, que es el exministro Eduardo Ferreiros, exministro de Comercio Internacional, lo han hecho no solamente porque es beneficioso para el Perú, sino porque de esa manera, como son tratados internacionales, cualquier gobierno que venga después no lo va a poder modificar. O sea, en otras palabras, se han tomado la libertad, digamos, de condicionar las políticas del Perú para el futuro más o menos previsible. Entonces, cuando el doctor Fortín decía que Estados Unidos y la Unión Europea están considerando aplicar las políticas industriales, yo he sacado aquí en mi pantalla esto. Esto de acá, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, este Industrial Strategy es de Gran... Y esta Industrial Strategy 2030 es de Alemania, ¿no? Y no solamente países desarrollados, también países en vías de desarrollo y con una gran actividad que ha venido haciendo ONUDI. Yo mismo he estado involucrado en la elaboración de planes de desarrollo industrial para 2 países asiáticos. Se está impulsando, entonces, otra vez en los países en vías de desarrollo, la necesidad de ejecutar políticas industriales. El contexto internacional, estos acuerdos de la OMC, los tratados de libre se han convertido en una barrera, pero igual, ¿no? Tenemos que intentar impulsar que haya una política industrial. Y en el Perú, en realidad, es un debate que no existe prácticamente, ¿no? No hay realmente un debate en la academia, en general, con relación a la política de desarrollo, porque hasta la palabra política de desarrollo se ha proscrito. Ya ni siquiera se quiere hablar de desarrollo. Ahora ya no usamos política de desarrollo, ahora hablamos de políticas públicas. Y tampoco hablamos de industrialización, hablamos de competitividad. Entonces, hasta los términos que se han impuesto en los debates académicos y de política, en realidad contribuyen a proscribir de la agenda una cuestión tan importante y tan esencial para el desarrollo de un país como el Perú, y eso es la política industrial. Así que saludo que el doctor Fortín nos traiga este tema y podamos reflexionar y de manera
desde nuestra Facultad de Economía, tratar de levantar el debate sobre estas cuestiones. Como anécdota, el que fue ministro de la producción en el Perú, en el gobierno de Humala, el señor Piero Ghezzi, un economista, había declarado que cuando él lo designaron, la anterior ministra, un documento que tenía por título Plan de Desarrollo Industrial. Y esta es la anécdota. Él dijo de que él se dio cuenta inmediatamente de que si él hacía un plan de desarrollo industrial, si lo aprobaba y lo publicaba, iba a tener el rechazo del sector empresarial y que por eso decidió cambiarle de nombre Plan de Diversificación Productiva. Y ese es el documento que conocemos en el Perú como Plan de Diversificación Productiva, que además, en términos de política industrial, es un intento relativamente tímido de hacer algún tipo de promoción, pero nos hace ver también cómo es que las élites económicas y empresariales en el Perú son hostiles a la sola idea de tener algún tipo de política de promoción para el desarrollo industrial. Bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Bien, nuevamente agradeciendo la participación del doctor William Lenin Postigo de la Mota como ponente. Ha tratado asuntos que esperamos también el doctor Fortín pueda ayudarnos a ampliar con la experiencia internacional que tiene respecto a lo que podemos llamar las reglas del juego comercial a nivel mundial. Si el doctor Carlos Fortín tiene alguna apreciación sobre lo comentado por el doctor Postigo, para luego pasar a las preguntas. Solamente decir que estoy 100% de acuerdo con la intervención del doctor Postigo, que allegó un conjunto interesantísimo de antecedentes adicionales a los temas que yo traté de levantar. En dos puntos muy específicos. Primero, me parece muy importante lo que él dijo y especialmente lo que elaboró acerca de que el lenguaje no es inocente. Las palabras no son inocentes. Llevan un sustrato y ese sustrato es tal vez más importante que la definición del diccionario, ¿no? Y lo que él señalaba me parece muy, muy claro, como ejemplo de esto, ¿no? Cómo ha cambiado el vocabulario del análisis del desarrollo como consecuencia de la ofensiva neoliberal ochentera. Obligado a usar palabras que no son lo que se quiere decir, sino que son aproximaciones no ofensivas. Creo que es hora de cambiar eso. Y eso está cambiando, yo creo, efectivamente. Él mencionaba el texto del Banco Mundial de Justin Lin sobre el nuevo estructuralismo. El estructuralismo era también una palabra mala, que se refería a cosas que no tenían que ver, digamos, con las variables estrictamente económicas, monetarias y estadísticas. Pero ahora está volviendo. Es cierto que ese es un texto también bastante tímido. La política industrial que plantea Justin Lin está basada en la ventaja comparativa estática, fundamentalmente. Cómo mejorar el planteamiento del desarrollo de eso. De manera que no es que haya una revolución del Banco Mundial, pero están reconociendo que la terminología tradicional y sus implicaciones de políticas están fracasando. Y eso está generando problemas no solamente económicos, sino también sociales y políticos. Entonces están reaccionando a estos sectores diciendo, bueno, tratemos de enfrentar esto por la vía de que algunas de las cosas que se decían, que nosotros dictaminamos que eran tabú, pueden reaparecer con otro ropaje tal vez. Y lo segundo, que también hay un proceso difícil y en el fondo perverso de colonialismo intelectual. En Chile también se da, digamos. También tenemos colegas economistas que sostienen que liberalizar el comercio es bueno para todos y que por consiguiente, si otro país le cierra a Chile su comercio, su mercado, Chile no debe cerrar el mercado a ese país, porque estaría, como dicen algunos,
parándose en los pies dos veces. Es decir, la idea de que la concepción ricardiana más cruda, digamos, la de que el comercio es al margen de quienes lo ejercen y en qué forma, todavía tiene adherentes, pero no así en la OMC. Tuvo mucho que ver con la OMC. Ahí hacen cursos para negociadores comerciales de los países en desarrollo, cursillos, digamos, de un mes. Yo me enseñé ahí, ¿no? Y lo interesante es que la OMC sostiene que la ley de la ventaja comparativa de Ricardo es la formulación más importante de la teoría económica de todos los tiempos, y que el principio esencial es el de ampliar la liberalización, abrir los mercados, las barreras arancelarias y no arancelarias, y impedir todo intento de obstaculizar el libre flujo de bienes y servicios. Esa es la teoría y la filosofía. Pero en los cursos, específicamente, se les enseña a ser buenos mercantilistas. En los cursos básicamente se hacen simulaciones de negociaciones comerciales en las que el objetivo esencial del negociador es maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. Exactamente lo que decían los mercantilistas. Entonces, aún allí se encuentra esta dualidad de que por un lado se pregonan las virtudes del libre mercado, pero por otro lado se reconoce que el libre mercado, primero, no existe, y segundo, está claramente contaminado por una gran cantidad de otros factores, y que esto está creando problemas que van más allá de las cosas estrictamente económicas. Muchas gracias. Bien, doctor. Hay un par de preguntas de varias que en realidad hemos tratado de sistematizar. Van a ser dos. A ver si nos permite, por favor. El argumento es el siguiente. Últimamente, no solamente por la pandemia, sino por ya una serie de acciones de repercusión mundial por el lado del comercio internacional, se ha producido la ruptura de la cadena de suministros. O sea, la cadena de valor global, como se menciona, y se conoce el proceso de industrialización que abarca muchos continentes, se ha roto, y eso está implicando que el ciclo comercial, desarrollo industrial, que también ha beneficiado a América Latina, por lo menos en una década, si consideramos el periodo 2003-2013, esta que es una experiencia única, probablemente ya es irrepetible, dadas las circunstancias actuales. Por lo tanto, entonces, para América Latina también ese ciclo de prosperidad comercial como que ya dejó de serlo, de que hay varias condiciones del proceso de producción y de comercio mundial que han cambiado. Si a ello le sumamos el juego geopolítico que ha empezado con la guerra entre Rusia y Ucrania, y con la amenaza también de la intervención de China en un conflicto que todavía está latente por el lado sur del Asia, entonces como que ha producido movimientos decisivos para lo que va a suceder en el mundo en las próximas décadas. Quiere decir entonces que, por ejemplo, el caso de China ya dejaría de ser el centro mundial de producción de manufacturas para el resto del mundo, porque gran parte de esa plataforma industrial está retornando para Norteamérica y probablemente también para México, y hay un concepto de cercanía, ¿sí? Comercial, que es la que está imponiéndose en estos momentos.
más desarrollada de la industria por el lado tecnológico, de las patentes y de todo lo que es lo intangible más valioso del proceso industrial, está retornando a Norteamérica. Y tal vez hasta Brasil próximamente pueda entrar a tallar para buscar que parte de esa relocalización de la producción industrial en el mundo, que ya no va a estar centrada en China, sino en otras naciones, pueda darle beneficios. Y en consecuencia, todos estos cambios, formaciones que se están manifestando ya cada vez más claramente, va a cambiar completamente las reglas del juego del comercio mundial. Y entonces las reglas de la OMC, de UNCTAD, cómo pueden ser afectadas por un lado. Y la segunda pregunta que viene es, ¿de qué manera todos estos cambios van a afectar a América Latina en términos de su balanza de pagos, de la generación de ingresos por exportaciones, de los procesos de inversión directa extranjera que siempre ha atraído a América Latina de otras partes del mundo? Como verá, doctor, tiene que ver con qué cambios pueden darse o se pueden visualizar para las próximas décadas en la regla del juego comercial mundial y cómo va a afectar a América Latina. Muy importante las preguntas, muy interesantes. Muy las dos, por cierto. El punto de partida de las preguntas lo comparto 100%. Se está produciendo un fenómeno que yo creo que no está destruyendo la globalización como tal. Parece que hay elementos de la globalización que se inicia, como sabemos, en los años 80 y se desarrolla con fuerza en esa década, que van a continuar. Pero hay cambios también muy importantes. Y el principal es el que se levanta en esa pregunta. La idea de relocalizar las cadenas de valor mundial. Hay varias opciones. Reshoring, o sea, relocalizar, obviamente, de hecho, traer al territorio propio la producción de todos los insumos, es viable. Es una forma de autosuficiencia, de autarquía, que en el fondo puede ser contraproducente, incluso desde el punto de vista del desarrollo del país respectivo. Pero hay otras opciones. Nearshoring, traerlo más cerca, lo que significa reducir la posibilidad de que haya disrupciones de carácter físico, de problemas hasta político, porque se trae a países y a sociedades que son más cercanas físicamente y además culturalmente. Multishoring, diversificar esto. Este cambio es muy importante. Rompe la idea de que todo lo que hay que hacer es meterse en las cadenas de valor sobre la base de ventajas comparativas básicamente estáticas. Exige que se planteen también problemas que son mucho más difíciles, porque son problemas de economía política e incluso de geopolítica. De manera que efectivamente va a haber un cambio importante en la forma en que se maneja el comercio internacional, los flujos de comercio, los flujos de inversiones, los flujos de finanzas. Y eso va a tener que tener repercusiones en la forma en que se organiza la gobernanza de estos flujos. La forma en que funciona la OMC, la forma en que funciona el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en la forma en que funcionan los sistemas judiciales, digamos, que están adscritos a la temática de la inversión. ¿En qué dirección van a ir esos cambios? Es difícil saber en este momento. Como decía el profesor Postigo, claramente hay tendencias directamente proteccionistas y subsidiarias, subvencionales en los países desarrollados. En este momento, la administración de Biden ha tomado una línea bastante dura, en el sentido de preferir la producción norteamericana en varios frentes, ciertamente en el frente de las compras estatales, que es el más inmediato, lo mencionaba el profesor Postigo, pero en otros también, ¿no? Y eso está claramente en contra de las reglas de la OMC. Lo mismo en materia de definir la seguridad nacional, ¿no es cierto?
La OMC contiene la carta de la OMC contiene artículos que permiten a un gobierno interrumpir el flujo de importaciones cuando haya problemas que esté afectando su seguridad nacional. Estados Unidos está utilizando esa cláusula que habla de seguridad nacional para impedir de acero y de aluminio chino. Ahora, uno podría decir, sí, hay una cierta relación, pero claramente la idea original de la OMC, que hablar de seguridad nacional era hablar de seguridad de defensa. Y aquí no está en juego eso, está en juego la industria siderúrgica y de aluminio de Estados Unidos. Eso es lo que está corrigiendo. Y eso lo está haciendo de manera abierta, explícita. ¿Cómo va a terminar eso? Es difícil saberlo. Ciertamente va a haber, yo creo, una modificación muy importante de los regímenes de gobernanza, incluido el sector financiero. Conversaba anteayer con un gran economista chileno, Walter Zunkel, que me decía, yo creo que va a venir un segundo Bretton Woods. O sea, que va a tener que haber otra conferencia internacional en que se pongan los países de acuerdo acerca de cómo manejar un sistema financiero y financiero industrial, con sus vinculaciones con el aparato, digamos, ya de producción, en un momento diferente a aquel que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con América Latina? Dos cosas, ¿verdad? La primera, como anticipaba yo, muy de paso, es que para que América Latina pueda tener algo que decir en esta materia, es esencial que se provoque un esfuerzo serio de componer una forma de integración, por lo menos de políticas, de visiones, e incluso, yendo más lejos, de infraestructura. Si América Latina dispersa y fragmentada en el mundo. Brasil, evidentemente, está teniendo alguna voz porque es, en última instancia, un país continente, ¿verdad? Pero en ese caso Sudamérica, y idealmente América Latina, incluyendo Centro y Latinos, pudieran recomponer una forma de funcionamiento colectivo que no significa que estén todos de acuerdo en las mismas posiciones teóricas o ideológicas. Pueden coexistir con distintos signos ideológicos bajo un principio básico que es proteger los intereses comunes del continente. Ese me parece a mí es un punto esencial para que América Latina retome una posición expectante en el mundo. Y además haga posible el que este esfuerzo, al que yo me refería al comienzo de mi intervención, de repensar los modelos de desarrollo, de repensar el modelo extractivista, sin descartar evidentemente la importancia de los recursos naturales y las materias primas en un comienzo, pero reconociendo la necesidad de diversificar el modelo de todas estas variables, incluye la variable tecnológica, la variable digital, etc. Es lo que puedo decir sobre la pregunta. Muy bien, doctor Fortín. Estamos complacidos y satisfechos con su intervención, muy valiosa, por todos sus aportes. Solamente me queda agradecerle en nombre del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, de los docentes y estudiantes de la universidad que también están por las redes sociales compartiendo este seminario. Y honrado de su presencia, de su ponencia, estamos eternamente agradecidos a usted y esperamos que este primer enlace sirva para construir lazos de amistad y de compartir con docentes en el ámbito académico, conociendo su experiencia y a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fortín, por su intervención en esta primera ponencia de inauguración de nuestro seminario. Gracias, doctor. Soy yo el que agradezco, profesor, porque como digo, es verdaderamente honorífico para mí, ¿no? Yo me preocupé de mirar un poco la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada en 1551 por el decreto real. En 1575 fue papal, pero el decreto que la crea es de
O sea, se está aproximando a los 500 años de existencia continua y con contribuciones continuas también al progreso, digamos, de la intelectualidad americana. Así que para mí es un honor estar aquí. Le agradezco a ustedes, le agradezco al decano, le agradezco al colega Postigo la intervención que me pareció muy acertada, como lo dije. Y tomo muy en serio la idea de retomar tal vez un diálogo más regular sobre estas temáticas, porque van a seguir estando con nosotros. No se van a sino más. Todo lo contrario, se van a agudizar y nos van a pedir a los que de alguna manera se piensa que tenemos algo que decir sobre esto, que no estemos silenciosos, sino que hagamos propuestas y en algún momento nos movilicemos colectivamente para llevarla. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Fortín. Gracias, doctor Fortín. Hasta una próxima oportunidad. Así es.